hablando con el profesor Antonio Piñero, ¿por qué decidimos o por qué hemos llamado a Antonio Piñero? Bueno, pues porque es en España, yo creo que la persona que más sabe realmente de textos antiguos, es una eminencia en lo que a cristianismo antiguo se refiere. Él es catedrático emérito de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además está licenciado en filosofía pura, licenciado en filología clásica, licenciado en en filología bíblica trilingüe. Es doctor en filología clásica. Y entre sus obras podemos citar, bueno, por lo menos que yo me haya leído, Los cristianismos derrotados, del 2007, Existió Jesús realmente, que es del 2008, y últimamente, justo la última vez que cuando nos pusimos en contacto con él, nos recomendó Jesús de Nazaret, que es el último libro que ha escrito, Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, de este año, el 2012. Y bueno, pues nada, sin más, vamos a darle paso a Antonio. Antonio, ¿te tenemos ahí? Sí, aquí bueno, estoy, pues encantado. Pues muy buenas tardes. Buenas y perdona tardes. la espera, que te hemos hecho esperar, pero que teníamos... Nada. Se nos ha medio fundido la mesa aquí de sonido. A lo mejor porque iba a intervenir yo y tuvo miedo. Sí. Ha sido obra divina. Seguramente. Oye, pues Antonio, te presento a Beatriz Carvajal, que nos acompaña hoy en el programa. Que estamos los dos emocionadísimos por tenerte aquí y por, sobre todo, poder abordar, después de haber sido educados en un país católico y en la fe católica, poder abordar un montón de conceptos que tenemos nosotros de cristianismo, catolicismo y de la figura de Jesús, pero desde una forma histórica, es decir, intentar quitarle el velo, básicamente, ¿no? O el halo religioso, y enfocarnos realmente en la figura de Jesús y en sus enseñanzas de una forma, pues, histórica. Y para empezar, habíamos pensado en hacerte una serie de preguntas, o dividir el grupo de preguntas en 3 partes. Y la primera es empezar, y sería Jesús, el mito versus realidad, ¿no? O realidad histórica. Y empezaríamos con una pregunta, con la primera, que es el primer golpe, ¿no?, que yo me llevé básicamente a leer tus libros, y sobre todo el primero, que fue el de Cristianismos derrotados, que es que realmente se puede determinar la existencia histórica de Jesús de una forma veraz. Sí, siempre he opinado así. Yo creo que el 99% de los estudiosos de la historia antigua opinan lo mismo, ¿eh? Y digo de los estudiosos, tanto independientes como confesionales, como, digamos, ateos, no creyentes, escépticos, etcétera. Y el argumento que doy en el libro, reuniendo los trabajos de otros colegas que yo reuní juntamente, es que, digamos, desde el punto de vista de un historiador, es infinitamente más plausible y más realista explicar lo que ha ocurrido después, es decir, el cristianismo con un Jesús, Cristo o Mesías real, que explicar el cristianismo con un Jesús puramente inventado. Es decir, produce infinitamente más problemas a la ciencia histórica pensar que Jesús fue inventado que Jesús existió realmente. Pero también defiendo en el libro que una cosa es que un personaje exista realmente y otra que, siendo un personaje que impactó mucho en sus seguidores, fuera repensado, idealizado, reinterpretado, podemos decir que reescrito, es distinto. Entonces, cuando se reescribe un personaje histórico, pues realmente se puede mezclar la realidad con la leyenda. Y la leyenda o el mito es lo que hace que muchos personajes escépticos empiecen a mesarse las barbas y digan, no, es imposible porque aquí hay tanto mito que es, como tantos otros mitos, una cosa puramente inventada. Y yo creo que es que no distinguen entre una cosa y la otra. Buenas tardes, profesor. Le pregunto, ¿en su libro ¿Existió realmente Jesús? Toda la primera parte está dedicada a la exposición de teorías que niegan la existencia de Jesús. Sí. Da nombres como Drew Subauer,
que más tarde presentan sus análisis en público. Sí. Este último llega a afirmar que los 4 evangelios canónicos Sí. estaban escritos por la misma persona. ¿Nos podría decir a grandes rasgos en qué se fundamentan estas corrientes de pensamiento? No, Bauer no llega a decir eso exactamente. No sé si eso está ahora mismo, claro. No sé en qué se basa usted, dígame en qué página está eso, pero vamos, estas corrientes, prescindiendo de que Bauer haya dicho que no estén escritos, lo importante es que él niega la existencia de Jesús a base de criticar históricamente la fiabilidad de los evangelios. Vamos a ver, el ejemplo que ponemos en el libro es que Bauer critica las contradicciones y las diferentes pinturas del bautismo de Jesús que dice, bueno, pues eso todo es un mito y probablemente el personaje no existió. En general hoy se opina de otra manera muy distinta. Si uno hubiera inventado al personaje, no habría pintado un bautismo de una manera que llamara la atención por sus contradicciones. Además, si se pinta al personaje, pues se le pinta de una manera, o sea, se inventa de una manera consecuente, pero no se le va a pintar en el bautismo como un hombre corriente que va allí a que se le perdonen los pecados para luego decir que es Dios. Es decir, que ahí hay una contradicción de tal calibre que para unos, Bauer, por ejemplo, significa que el personaje no existió, pero para la inmensa mayoría dice, si se hubiera inventado, realmente habrían inventado un personaje redondo y no un personaje con problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que dije al principio, que a un rabino Galileo, que no hay problema ninguno de que existiera, se le añaden otra serie de rasgos, como por ejemplo, que era Dios, que naturalmente son míticos, ¿no? Y son supranaturales que no pertenecen a la historia. Creo que eso es mucho más plausible desde el punto de vista científico que no lo contrario. Ajá. Eso es lo que yo digo en el libro. O sea, entonces, bueno, pues nosotros, yo por lo menos lo que nosotros habíamos entendido o lo que yo había sacado de resumen era que a través, principalmente a partir del siglo XVIII y la Ilustración, después de leer la exposición que se hacía en el libro, ¿no? ¿Existió Jesús realmente? Yo lo que he entendido es que realmente, claro, los 4 evangelios canónicos se contradicen en realidad. Sí. y evidentemente con las líneas de Drew o de Bauer, como acaba de decir, que negaban, ¿no? O que se apoyaban por lo menos en estas contradicciones para negar la existencia. Yo había entendido que realmente, ¿no? Lo que hacían, pues justo lo que ha dicho, que realmente lo que expusieron en su análisis en público era que realmente no podía haber simplemente contradicciones. Es lo mismo que si ahora, por ejemplo, dijera una, perdona que te interrumpa, vamos a suponer que ahora cojamos la historia de Roma y cogemos la de Tito, cogemos Dionisio del Licarnaso y Dion Crisóstomo y otros historiadores de la antigüedad, siempre, y veremos que hay un montón de contradicciones respecto a la historia de Roma, impresionante, pero no podemos decir que toda la historia de Roma fue totalmente un invento literario y que no hay ninguna base, porque lo que explica el Imperio Romano y todo lo que vino después se explica mucho mejor con afirmar que existió una Roma de esas características. Es decir, que la naturaleza humana, por un lado, es capaz de inventarse las cosas de nuevo. Nadie lo niega. Pero en casos de muchos personajes, normalmente, si son personajes muy grandes, lo que hace es, sobre una base leve histórica de la existencia del personaje, se inventa un montón de cosas encima. Y eso es lo que digo yo que pasa con Jesús. Sobre una base histórica de la existencia del personaje, un rabino Galileo, fracasado, además que fracasó en su misión de decir, yo voy a implantar aquí el reino de Dios en Israel, pues sus seguidores, sobre todo el papel fundamental está en Pablo de Tarso, que lo reinterpretó genialmente, sus seguidores hacen de él, sobre la base histórica, repito, eso me interesa mucho, hacen de él un constructum que es
mítico en grandes partes, pero no deja de ser histórico. Por lo tanto, si alguien me pregunta, ¿existió Jesús realmente? Yo le digo, el 99,9% de los investigadores dice que sí, pero también, si son realistas, el 99,9% de los investigadores dice el Jesús histórico como tal vale poco, a veces, para la reconstrucción de grandes facetas del cristianismo, porque eso pasa después de su muerte y es, eso sí, esa construcción ideológica de una religión distinta de la del judaísmo, eso es obra de sus seguidores. De sus seguidores, vale. O sea que porque Beatriz, sí, con esto justo hemos saltado a otra pregunta que le iríamos a hacer. Entonces, hablando de Pablo de Tarso y hablando de esa creación, ¿no? Podemos decir que... reinterpretación. Pablo reinterpreta, lo relee de nuevo al personaje. La mayoría de la gente piensa que Pablo de Tarso es uno de los 12 apóstoles, y realmente no es así. No, aunque fue coetáneo, ¿no?, de Jesús, realmente ni siquiera llegó a conocerlo directamente. Probablemente fue 10 o 15 años más jovencito, pero prácticamente coetáneo. ¿Y quién es entonces realmente este Pablo de Tarso? Bueno, pues en realidad no sabemos más que lo que él nos dice. Y lo que él nos dice, y porque la segunda historia por la que yo podría responder a esa pregunta, que son los Hechos de los Apóstoles, que están dentro también del Nuevo Testamento, pues también tiene muchos problemas históricos porque entra en contradicción con Pablo. Pues ¿quién fue? Pues según las 7 cartas que se nos han revelado como, digamos, auténticas entre el montón de otras cartas que aparecen con el nombre de Pablo, pues fue un judío nacido en Tarso de Cilicia, es decir, una zona de la actual Turquía, pero un judío que de repente oye que dicen algunos que ha llegado el Mesías de Israel, como se había dicho tantas veces, y el hombre no se lo cree. Y al examinar a esos unos que dicen que el Mesías ya había llegado, pues no le convence, incluso los persigue. Pero por un proceso psicológico que tampoco nosotros podemos digamos, discriminar con exactitud y definir desde el punto de vista histórico, pero según él tuvo una revelación que dice, oye, te equivocas, Pablo, y él acepta esa equivocación por esa luz divina, eso pertenece a lo íntimo de la persona, se pone a estudiar rápidamente las ideas de ese Mesías Jesús, le convencen, y Pablo lo que hace es transformar un Mesías judío, puramente judío, que Jesús de Nazaret, que afirmaba que iba a venir el reino de Dios en Israel, solo en Israel, y para los israelitas, lo transforma, y esa es la relectura, en un Salvador universal. Es decir, extrapola las nociones del Mesías judíos y dice, le quita, digamos, las aristas extremadamente judías, y afirma que es un Salvador universal no solo para los judíos, sino para todos los gentiles. Y con ese ánimo se pone a predicar a ese Mesías con una valentía tremenda, por la sencilla razón de que él era un don nadie, pero consigue poco a poco, según pensamos, aproximadamente sembrar una semilla de reinterpretación, de esa reinterpretación del personaje que crece nada menos que en torno al 20 o 20 y pico % cada 10 años. Lo cual es realmente muy portentoso. Entonces ese personaje, que no lo conocemos, repito, nada más que por sus cartas, es el que le da la forma a un Cristo relativamente atractivo. Relativamente atractivo. Pues habría que hablar muchísimo de cómo es esa forma, pero creo que quizás no sea este el momento. Claro.